son estos Elías que declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor. Bueno, bienvenidos. Cumpliendo, sí, bienvenidos a todos. Yahweh le bendiga. Cumpliendo con lo que habíamos hablado, sí, vamos a hacer esta segunda parte de este mensaje. Vamos a hacer videos cortos, sí, quiero que sepan que vamos a hacer videos cortos, sí, nada tedioso, nada largo, extenso, sí, todos estamos con responsabilidades, muchos están cansados y también a su vez quieren estudiar la palabra, quieren seguir conociendo este tema, sí, el tema del arrebatamiento, que no en todas las iglesias se habla, de hecho diría que muy pocas, y muchos quieren saber sobre este tema, sí, muchos tienen dudas. Si es bíblico o no es bíblico, si va a ser o no va a ser, si es verdad, si es mentira, si es un mito, si es una historia, si es un invento de un pastor o algo así. Entonces vamos a hablar de esto, ¿sí? De este tema. Y bueno, vamos a empezar rápidamente, ¿sí? Ya entregamos el mensaje en la mano del Eterno, en mano del Padre, ¿sí? Para que nos esté hablando esta palabra, ¿sí? Nos esté hablando este mensaje. Así que bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Bendiciones a todos y bienvenidos, ¿sí? Segunda parte de este mensaje entonces. Bueno, comenzamos, ¿sí? Vamos a seguir en donde nos habíamos quedado, ¿sí? Vamos a seguir ahí. Y vamos a darle para adelante entonces con este mensaje que tiene mucho fundamento bíblico, como siempre. ¿Sí? Hablamos de la Biblia, no hablamos otra cosa, ¿sí? En este canal siempre vas a escuchar la palabra, no vas a escuchar otra cosa. Así que bueno, entonces vamos a seguir entonces con esta parte. Vamos a poner el primer versículo en pantalla. Dentro de todo el fundamento, que es muy extenso, hay mucho fundamento bíblico, mucho respaldo escritural, ¿sí? De la palabra. Sí, vemos el versículo es uno de los tantos que sustenta la doctrina y sustenta la profecía que debe cumplirse. Más allá de ser una doctrina, ¿sí? Más allá de ser una enseñanza, es algo que va a suceder, es algo que se va a cumplir. Eso no lo podemos negar, ¿sí? Así que vamos a ir avanzando entonces en este mensaje. Podemos encontrar entonces entre los pasajes este versículo de Lucas 21:36, ¿sí? Que dice: velad pues orando, ¿sí? Dice en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está reflejando este pasaje? ¿Sí? Si dice que nos mantengamos, digamos, velando, orando, velando despiertos, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, que no nos distraigamos con las cosas del mundo, el mundo lo que tiene para dar, con personas, a veces por agradar personas terminamos haciendo cosas o diciendo cosas que no tenemos que decir, orando obviamente, ¿sí? Para mantener el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, ¿sí? En nosotros, ¿sí? Para poder ser salvos, ¿sí? Este pasaje habla de salvación. La salvación que se cumple por medio de ese sacrificio que Yeshua HaMashiach, ¿sí? Nuestro Salvador, nuestro Mesías, él se entregó a sí mismo en esa cruz, ¿sí? Haciendo posible que se perdonara el juicio, ¿sí? Para quienes lo recibiesen a él como su Señor y Salvador, para todo el que creyere, ¿sí? en Yeshua, ¿sí? Como hijo de Yahweh, como hijo de Dios, sea salvo, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vamos a continuar dentro de los fundamentos, ¿sí? Bíblicos que hay. Mateo 24:42 es un versículo muy conocido también. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿sí? Nosotros en el mensaje anterior explicamos un poquito a qué hace referencia ese pasaje, ¿sí? Sabemos que se refiere a una fiesta específica de las 7 fiestas que la Escritura refleja, de las 7 fiestas solemnes. Nosotros la hemos conocido, ¿sí? Como Pascuas, como el panes sin levadura, como la fiesta de las primicias, la hemos conocido como Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Como el día del perdón, ¿sí? Lo hemos conocido de esa forma nosotros. Y todas y cada una de las fiestas tiene una connotación profética de cumplimiento. Yeshua HaMashiach, bueno, nosotros lo dijimos muchas veces, pero a modo recordatorio y rápidamente lo digo, Yeshua HaMashiach en su ministerio, ¿sí? Cuando él estuvo en la tierra y caminó en la tierra y
y predicó la palabra, ¿sí? Él es la palabra. Vamos a partir por ese punto, ¿sí? Él lo que hacía era hablar a los profetas. Por eso él muy claro dijo: yo no vengo a abolir la ley, ¿sí? La Torá, que es él la Torá, él mismo es la Torá, ¿sí? Él es la verdad, él es la palabra, él es las instrucciones, ¿sí? Él es la palabra dice muy claro en Juan 1:1, en el principio la palabra era, ¿sí? Estaba con Dios, era Dios, ¿sí? Vamos a poner el versículo, lo ponemos en Reina Valera para que a muchos se entienda, ¿no? Dice, acá lo vemos en pantalla: en el principio era el verbo, la dabar, en la Biblia de hebreo dice la dabar, la palabra, dice. Y el verbo, o sea, la palabra, era con Dios, con Yahweh. Y el verbo era Dios, ¿sí? La palabra, que es Yeshua, la Torá, ¿sí? La palabra, cuando decimos la palabra, nos referimos a la escritura en cuanto al primer pacto, ¿sí? A lo que nosotros hemos conocido como Antiguo Testamento. Entonces, la palabra es Dios, es Yeshua. Yeshua es Yahweh, es la imagen de Dios hecha carne, la imagen visible de Dios, ¿sí? Entonces, es bueno explicar eso, ¿sí? Así que ahí entendemos a qué se refiere. También entendemos por qué la palabra dice, el versículo, ¿sí? En Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 5 dice que Yeshua no ha venido, el Señor no ha venido a abolir la ley ni los profetas, ¿sí? Sino que a cumplirla, a completarla, a validarla. Que se sepa, Yeshua lo que estaba diciendo en ese momento el Señor era decirle al mundo que se entienda que no ha cambiado la palabra no cambia, ¿sí? Dice la palabra, es clarita la Biblia cuando dice ni una jota ni una tilde, ¿sí? Se pasaría hasta que todas las cosas se cumplan, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, la Torá, ¿sí? Las instrucciones, si quiere llámele Antiguo Testamento, si le resulta más sencillo de entender, porque él predicaba el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, no pasará, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que bueno, vamos, aquí vemos otro pasaje que nos hace referencia específicamente, sí, a que estemos despiertos, sí, dice. Sabed que si el padre de la familia supiese a qué hora vendría el ladrón, ¿no? Lo aclaro con mis palabras porque es muy confusa esta versión de la Reina Valera antigua, ¿sí? Dice que se mantendría en vela, se mantendría despierto, ¿sí? Si sabría que un ladrón ha de venir, ¿sí? Entonces, y no dejaría que entrara en su casa, ¿no? Eso significa, ¿sí? Estar despierto, mantenerse alerta, sabiendo que Yeshua viene. Sí, vemos otro pasaje de Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, ¿sí? Estad despiertos, alertas, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis, ¿sí? A ver, ¿por qué todos los versículos que hacen referencia a la venida de Yeshua, ¿sí? A la salvación? Yeshua, vamos a partir por esa definición. El nombre original, ¿sí? del Señor, a quien conocemos como Jesús, ¿sí? Es Yeshua. Yeshua tiene un significado, ¿sí? No es simplemente un nombre. Así como cada uno de los nombres que nosotros tenemos, ¿sí? El tuyo, el mío, todos los nombres que tenemos tienen un significado. El nombre de Yeshua significa Yahweh salva, ¿sí? O la salvación de Yahweh, ¿sí? Entonces, Yahweh, el nombre Yahweh, que es el tetragramatón, ¿sí? Que es Yud Hei Bak Hei, significa yo soy el que soy y el que seré, ¿sí? El alfa, el omega, el principio, el fin, ¿sí? Entonces, el significado y la importancia de los nombres en el original, en el hebreo, es muy importante, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? La importancia es muy importante, valga la redundancia, ¿sí? El peso que tienen los nombres en el hebreo son muy importantes, ¿sí? Y para decirlo en simples palabras, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo muy presente eso, ¿sí? Así que bueno, volvemos al texto. Vemos Mateo 25:13 ya haciendo referencia a la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Sabemos, todos conocemos ese versículo, esa parte bíblica, ese capítulo,
Velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Fíjense, y vuelvo y repito, ¿por qué todos los pasajes que hacen referencia a la venida del Señor, al arrebatamiento, ninguno de esos pasajes hace, o sea, más bien todos los pasajes coinciden en que se deja en un incógnito, ¿sí? en una incógnita, en un desconocimiento total, cuándo va a ser el día y la hora, ¿sí? Específicamente yo lo he explicado, eso hace referencia a la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta en la cual el sacerdote sale con el shofar, como lo estamos viendo aquí, de fondo de imagen del versículo, sale con el shofar, ¿sí? Y él anuncia, dice, él anuncia el día y la hora, nadie lo sabe, eso lo anuncia el sacerdote, ¿sí? No es que el Yeshua, que el Señor lo dijo porque sí, nada más. El sacerdote lo anunciaba y gritaba el día de la hora, nadie lo sabe, porque esa es la única fiesta que no tiene día ni hora de comienzo. Ya lo dije esto, pero repasando más que nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber entonces cuando se acerca ese día, cuando se acerca el día del gran shofar, ¿sí? El día en que se anuncia, ¿sí? Porque el shofar, ¿sí? ¿Para qué servía el shofar? ¿Sí? Para que el pueblo se presentara delante del rey. También el shofar se utiliza en la escritura, la vamos a encontrar como el canto del gallo, ¿sí? Cuando Yeshua le dice a Pedro que lo negaría 3 veces antes de que cantase el gallo. El gallo es el llamador, el que llamaba al pueblo, ¿sí? Sonaba el shofar, o más bien él gritaba, ¿sí? Gritaba que el pueblo estaba ya estaba el templo, ya estaba listo para que vengan a adorar, ¿sí? Ya el primer aviso era para los levitas, ¿sí? Y luego para el pueblo, para los sacerdotes levitas y luego el pueblo. Pero bueno, después lo vamos a explicar bien. Bueno, no quiero irme de tema. Entonces, vemos nosotros que hay el tiempo de Yom Kippur, como hablamos nosotros, es el día de juicio. Yom Kippur va a ser la gran tribulación, ¿sí? Pero antes de eso, el pueblo va a ser rescatado, ¿sí? ¿Qué pasó? Nosotros muchas veces lo dijimos. Hubo un arrebatamiento en el tiempo de Noé. Vamos a ponerlo de esa forma para que se entienda, ¿sí? Sabemos que el tiempo de Noé hubo un arca. Sabemos que el tiempo de Lot hubo ángeles que fueron a la ciudad y hicieron salir a la familia de Lot, a Lot y su familia. Y vamos a poder entender ahí que hubo salvación, hubo arrebatamiento, ¿sí? En los tiempos siempre hubo arrebatamiento. Entonces la Biblia misma nos fundamenta, nos da esa prueba de que hay salvación, ¿sí? Entonces yo sé que hay muchos pastores que no creen en esto, en el arrebatamiento. Primeramente es entendible porque si no conocen las fiestas solemnes, ¿sí? Las Moadim, ¿sí? En el hebreo, las fiestas de Dios, de la fiesta de Yahweh, obviamente que nunca van a entender el plan profético, ¿sí? Lo que ha establecido el Padre para el mundo, ¿sí? El tiempo establecido, los tiempos kairos, es imposible entenderlo si no entienden las fiestas primeramente que se refieren a Levítico 23. Entonces, vemos nosotros que en Rosh Hashanah, ¿sí? Que es cabeza de año, cuando comienza un año nuevo, ¿no? Dice que el hombre es juzgado, pero el veredicto es sellado en Yom Kippur, el día del perdón. Yom Kippur es un día de 24 horas. Nosotros hicimos un video cortito haciendo referencia a eso, ¿sí? Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, dice, sobre todo en Apocalipsis, principalmente en el libro de Isaías también, el profeta Isaías habla mucho de eso, que él menciona, y Apocalipsis también, que el juicio caería sobre un día, que en un día caería el juicio. Por eso la escritura dice el día de la ira del Cordero, el día de la ira de Dios, el día de la ira de Yahweh, porque es un día de ira, es un día de juicio, es un día en el que se sella el destino del ser humano, ¿sí? Se dictamina si vive o muere al año siguiente. Y de eso se trata el día de Yom Kippur, eso se trata la gran tribulación. La gran tribulación ya no va a haber tiempo de a ver si te arrepentís, a ver si dejas la apostasía, a ver si dejas las doctrinas de demonios, ¿sí? A ver si se deja el adulterio. No va a haber tiempo de eso. Viene Yeshua, viene el Señor con vara de hierro, vestido de rojo. Dice que sus ropas estaban,
¿sí? Como manchadas de sangre, con rojo, ¿sí? Eso, Apocalipsis no habla de eso, nosotros ya hemos hecho videos sobre eso. Entonces, bueno, quiero ir rápido, ¿sí? Yendo a otra un poco más de fundamento bíblico, ¿no? Para entender un poco más la escritura. Otro pasaje más, Marcos 13:13, ¿sí? Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿sí? La escritura nos enmarca mucho eso, hermanos. Hay que estar atentos a la palabra. ¿Qué nos quiere decir la palabra? ¿Sí? Muchos, lamentablemente, bueno, le damos la gloria al Eterno primero, le damos la gloria a Yahweh, porque nos da a cada uno hemos recibido dones, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Que cada uno cumpla su parte según el don recibido, como dice la palabra, para que se pueda cumplir el cuerpo de Yeshua, que el cuerpo del Señor sea uno y que todos podamos ser funcionales dentro de ese cuerpo, ¿sí? Que cada uno tenga su parte, pero por sobre todo que la ejercite, que la cumpla, que cumpla ese llamamiento que recibió, ¿sí? Que no se vaya de tema, que no se desvíe, obviamente, es fundamental. Vemos entonces... Otra de las cosas que dice la festividad de las trompetas se conoce bíblicamente en hebreo como Yom Teruah, como habíamos dicho. Sí, la palabra hebrea Teruah significa sonar la alarma, señal, un grito de guerra o bien un grito de alegría. Para los judíos significa también el día de la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Y aquí vemos una vez más se comprueba, se confirma. ¿Qué significa para el pueblo judío? Para el pueblo de Israel, ¿sí? Hablamos de Israel como nación, ¿no? Como nación políticamente establecida o geográficamente establecida. No la Israel que representa al mundo, ¿sí? Que hoy el pueblo cristiano tiene un concepto erróneo diciendo que la Israel espiritual. No. Israel es el mundo entero, ¿sí? 10 tribus, hubo 10 tribus que se salieron escapando de su misma tierra porque iban a ser asesinadas, ¿sí? Porque eran perseguidas, porque hubo un tiempo que el que no conoce, que lo estudie un poco, se lo recomiendo. Hubo un tiempo llamado la Inquisición, la Santa Inquisición, que no tenía nada de santa, que era o se convertían al catolicismo o los mataban, o tenían que dejar el país, tenían que dejar las tierras, sus tierras. Entonces, y ni hablar de los tiempos anteriores, de Claudio, de Constantino, del César, Antíoco Epífanes, ni hablar de esos tiempos, ¿sí? Y podría seguir nombrando. Persecución. Ahí fue el tiempo de silencio, el tiempo de Malaquías, entre Malaquías y Mateo. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento, para que se entienda más claro. Hubo tiempo de silencio que nadie sabe qué pasó. Ahí fue donde hubo gran confusión. Ahí fue donde hubo gran dispersión. La dispersión de las 10 tribus sobre el mundo, por todo el mundo. Perdieron su identidad. Salieron de su tierra, perdieron su identidad. Ya no sabían quién eran. ¿Sí? Eso pasa. ¿Sí? ¿A cuánto no nos pasa que nos vamos a otro país y empezamos ya a hablar diferente? Ya tenemos otras costumbres, ¿sí? Ya nuestra cultura no es que la dejemos completamente, pero empezamos a adoptar otras culturas, otras comidas, otras bebidas, se habla hasta diferente inclusive. Pierde la identidad. Cuando una persona, ¿sí? Un ciudadano sale de su tierra, empieza poco a poco a perder esa identidad, ese origen que tenía, esa esencia que lo caracteriza a una nación, a una tierra específica, ¿sí? Esas tradiciones, esa cuestión cultural. Así que hay que entender eso. Pedro habla a los que están en la dispersión, Pablo habla a los que están en la dispersión. La escritura es muy clara, ¿sí? Que no hayamos prestado atención, y eso me incluye a mí, y si principalmente hablo por mí, es otra cosa, ¿sí? Entonces, vemos entonces se celebra, bueno, el primer día, como habíamos dicho, de Tisri, corresponde al mes de agosto-septiembre, eso, ¿no? Para que se entienda. Durante 2 días, desde el atardecer del primer día hasta el anochecer del segundo día, ¿sí? Dice que se inicia con la observación de la luna nueva en el horizonte. Por eso es que es la fecha que no tiene ni día ni hora. Con la observación de la luna nueva, el sacerdote mira al cielo, al primer rayo de luna nueva, ¿sí? Es cuando empieza la secuencia de shofar. Y el sacerdote es bien claro y dice el día y la hora, nadie lo sabe, porque no sabe a qué hora va a haber esa luna nueva, ¿sí? ¿Qué significa entonces los sonidos de shofar, la voz y la palabra de Adonai, ¿sí? La preparación antes del juicio. Entonces,
Yom Kippur, ¿sí? Bueno, si bien sabemos que es el juicio, pero Yom Teruah, el tiempo de la fiesta de las trompetas, es un tiempo para arrepentirse, para estar en la palabra, para estar en la presencia del Eterno, ¿sí? Para pedir perdón, perdonar, orar. Por eso la palabra dice velad y orar. Mire el versículo que tenemos en pantalla, hermanos. Mirad, velad, orar, porque no sabe. Todo lo que el Señor indica en los pasajes referidos al día que viene el Yeshua, el Señor, a traer salvación, al arrebatamiento, todos dicen que estemos orando, velando, que estemos alertas. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Yom Teruah. Son los días previos al juicio, a Yom Kippur. ¿Entienden, hermanos? Ven cómo la palabra misma nos está diciendo alertas. Es Yom Teruah, es la fiesta de las trompetas donde estamos, y es el tiempo donde hay que estar en santa convocación, hay que estar pidiendo perdón, hay que estar santificándose, estar en la palabra, orando, velando, ¿sí? Hay que estar ayunando, ayunamos también, ¿sí? Vemos aquí, la palabra dice que en ese día, Levítico 23-24 nos hace referencia, que en ese día tendréis días de reposo, ¿sí? Un memorial al son de trompetas, una santa convocación. Eso dice Levítico 23-24. El día de celebración de Shabbat, ¿sí? Vemos que es un recordatorio, ¿sí? Debe ser un recordatorio, debe ser algo que nosotros tenemos que tener. Por eso el Shabbat va a ser la antesala, o es la celebración del Shabbat, ¿sí? Porque nosotros lo celebramos, ¿sí? Lo celebramos y es conmemorarlo, no es que lo guardamos como el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío, que eso incluye a la doctrina de los fariseos, saduceos, escribas, ¿sí? Ellos, ¿qué hacían? Decían que si caminabas más de, bueno, por poner un ejemplo, a qué nivel ellos eran religiosos y extremistas, ¿sí? Y ellos torcieron la palabra, torcieron las instrucciones, la Torá, ¿sí? La desviaron totalmente. Por eso Yeshua dijo: yo no vine a abolir la palabra, sino a cumplirla, pero como debe ser. Lo que hacían los fariseos era decir al pueblo que no podían caminar más de 500 metros en día de reposo, que no podían hacer ningún tipo de trabajo. Ellos impulsaban una doctrina referente al día santo, al día que el Padre descansó, el Shabbat, que era extrema, ¿sí? Entonces, que ahí se empezó a corromper todo. Obviamente en el tiempo de Pablo, el libro de Hechos nos habla de una tremenda confusión que había, ¿sí? El pueblo de la dispersión no solo que estaba perdido, sin identidad, sino que estaba confundido también. Pablo estaba corriendo detrás de ellos, enseñándoles cuál es la verdad, cuál era la corrección que él tenía para darle a ellos. Y eso incluía las fiestas solemnes y las comidas kosher, las comidas establecidas por el Eterno. Perdón que me esté yendo por otro lado, pero es necesario explicar todo esto porque todo se conecta, todo se va conectando y voy yendo lo más rápido que puedo. Seguimos, ya vamos terminando este mensaje, vamos a ir después a otra parte, vamos a grabar otro video luego, ¿no? Más vosotros, hermanos, vemos, dice, no estéis en tiniebla para que aquel día no los tome como ladrón, ¿sí? No sea una sorpresa, ¿sí? O sea, estar en santidad, estar, ¿sí? No estar perdidos en pecado y demás, ¿no? Acuérdate pues lo que has recibido, has oído, y guárdalo, arrepiéntete, ¿sí? Yom Teruah, tiempo previo a Yom Kippur, arrepiéntete, pide perdón, orad, velad, porque en Yom Kippur se sella el destino del hombre, se sella el destino de cada uno de nosotros, de cada persona de este mundo. Ya va a ser tarde. ¿Por qué? Porque como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Ahí se cerró la puerta, ¿sí? El día que el arca de Noé se cerró, que la cerró el Padre, la cerró Dios. Ese día comenzaba el día del juicio, comenzaba Yom Kippur. Ya se había dictaminado el destino de todas esas personas que se habían burlado de Noé, como hoy se burlan de nosotros, que nos pueden decir judaizantes y muchas cosas más, ¿sí? Ya se había cerrado la puerta, ya no había más chance, ¿sí? Así que bueno, hermanos, vamos a dejar este mensaje aquí, ¿sí? 25 minutos de mensaje, traté de poner todo el fundamento posible y fui lo más rápido que pude, pero vamos a dejar este mensaje aquí, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir con estos mensajes que están tremendos.
Hay muchísimo más todavía para hablar, ¿sí? Por eso lo hago en partes, para que puedan ir, en todo caso, tomando nota, entendiendo que esto está pronto a venir, pronto a suceder. Va a ser un evento tremendo. Ya el mundo, las noticias, los medios de comunicación, la ciencia, ¿sí? Y la tecnología, los avances que hay hoy, están constantemente anunciando, ¿sí? De vida extraterrestre, ¿sí? O de que el mundo se creó en un laboratorio, el universo se creó en un laboratorio. Ya están empezando a cuestionar cómo se originó la vida, ¿sí? El ser humano, de dónde salió. Se está cuestionando muchísimo. También ya se confirmó la existencia del planeta 9. Sabemos que estamos hablando del planeta 7X, que tienen los científicos o los astrónomos que ya lo encontraron, ¿sí? Hoy uno específico. Después vamos a hacer un video de eso igual. Confirmó el astrónomo que lo encontró en nuestro sistema solar, que puede confirmar que lo encontró. Dice que tiene un tamaño de 3 a 5 veces la Tierra, ¿sí? Entonces, todo lo que está pasando es real, ¿sí? Acá no estamos hablando de historias, de cuentos, de películas. Eso es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Que todos estemos al tanto de que eso está pasando. Vamos a hacer igual también un video a modo informativo, a modo noticia, de actualización. Así que no se pierdan activen la campanita, suscríbanse, estén atentos, estén pendientes, porque hay mucha información, hay muchas novedades en cuanto al contexto profético, en cuanto al plano de cumplimiento de la palabra, porque el tiempo está cerca, hermanos. ¿Sí? Acá estamos para alertar y que todos estemos arrepentidos, orando, velando y santificándonos, ¿sí? Estamos en tiempos muy peligrosos, vamos a ser tentados a pecar todo el tiempo, ¿sí? Así que bueno, ya sin más, ¿sí? No les quito más tiempo, espero que disfruten este mensaje, suscríbanse, compártanlo, llévenlo a donde puedan, porque hay mucha palabra. Esta serie de mensajes va a estar tremenda. Les recomiendo a todo el que le interesa el tema del arrebatamiento, conocerlo bien a fondo, que no se pierda estos mensajes, que lo pueda compartir, que lo pueda llevar a alguien, a un amigo, hermano, familia, que le interese, que quiera conocer más sobre esto. Sí, nosotros hemos hecho ya mensaje previo a las 70 semanas de Daniel anteriormente. Vamos a actualizar sobre eso, vamos a hacer un mensaje específico de eso, pero este mensaje, que es una actualización, digamos, y con más fundamento, mucho más fundamento, y ya desde la perspectiva hebrea, ¿sí? Queríamos hacerlo. Así que bueno, ya sin más, bendición a todos, shalom, ¿sí? Y Yahweh les bendiga, ¿sí? Que tengan una hermosa semana, hermoso término de semana. Ya estamos casi a fin de semana, así que a descansar, aprovechen, a estar en familia, ¿sí? Bendición a todos, Yahweh les bendiga. Ven, Señor Jesús. Estás despertando hambre y sed. Los sedientos vienen a la fuente de agua de vida, porque nadie más nos puede saciar. Hemos perdido las ganas de cualquier otra cosa en esta tierra. Nada se compara a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hay otro placer, no hay otra meta, no hay otra agenda, no hay otra recompensa. No podemos hacer trabajos.